Queridos espectadores, en noviembre del año 2009 daba comienzo en Televisión Mancha Centro el programa Iglesia en Camino. Fue idea de los sacerdotes de la iglesia local de Alcázar y con unos objetivos claros y con el debido permiso de las autoridades locales gobernantes en esos momentos, 4 personas sin experiencia periodística y gratuitamente nos lanzamos a esta aventura. Bienvenidos a todos los que estén viendo este nuevo programa de la Iglesia Católica en Alcázar. Yo soy Gemma María Espinosa y junto a Herminio Ortega, Adolfo Varas, que hoy no podrá estar con nosotros, y Javier Quevedo, queremos ofrecerles un nuevo programa novedoso y de divulgación sobre la Iglesia en Alcázar, de ahí el título del mismo, Iglesia en Alcázar, un programa de la Iglesia Católica en Alcázar de San Juan. En un principio, el programa estaba dirigido a la iglesia local de Alcázar. Posteriormente, se abrió al arciprestazgo. Diez años es un tiempo de récord, sobre todo si pensamos en los escasos medios, a excepción del apoyo de los técnicos de televisión La Mancha Centro y de Campo de Criptana. Han sido muchos los temas tratados a través de entrevistas u otros medios. Hemos agrupado algunos temas para ver globalmente la vitalidad de la Iglesia en Alcázar y en el arciprestazgo Mancha Centro. En homenaje a todos los que han hecho posible este programa y a todos los que participaron en él, haremos un recorrido de lo emitido durante estos 10 años, dividido en 3 programas durante el curso 2019-2020. La historia es un tiempo pasado que refuerza los ideales del tiempo presente y futuro. Es justo rendir homenaje y expresar nuestro agradecimiento a los que han dirigido el programa en estos 10 años. Javier Arráez, nuestro cámara, con su saber y capacidad de adaptación, ha sido fiel superando todas las dificultades que no han sido pocas. Gracias por todo, Javier. Javier Quevedo, párroco de Santa María. Él ha sido quien ha coordinado al equipo en su programación y ha participado en la grabación de muchos programas. Ha ido recopilando diferentes guiones y programas. Herminio Ortega ha compatibilizado su trabajo en el hospital con la grabación de programas, haciendo el guión, buscando a los entrevistados y los lugares donde se debía grabar. Gemma Espinosa, su sensibilidad a los valores eclesiales y con la juventud y la niñez le han llevado a verse comprometida desde el comienzo de Iglesia en Camino. Adolfo Varas, desde su experiencia, puso siempre la creatividad al servicio del programa. Laura Feigueiredo, siempre inquieta y comprometida, ha pretendido que el programa llegara a los cristianos del arciprestazgo, buscando siempre la novedad como el compromiso de la Iglesia local. María Luisa Mazueco ha sido el último fichaje en el equipo de Iglesia en Camino. Con su presencia y con su experiencia en el compromiso con la Iglesia local, ha logrado ganarse a los espectadores. Entre los objetivos de Iglesia en Camino figuraba el dar a conocer la realidad de la Iglesia local y en el arciprestazgo.
Por nuestros diferentes platós fueron pasando nuestras autoridades eclesiales y diferentes sacerdotes en servicio parroquial. Y aquí, en una iglesia El obispo don Antonio nueva, Algora, obispo de Ciudad Real. El obispo debe hacer la visita pastoral según la ley de la Iglesia cada 5 o 6 años, y esta es la segunda visita pastoral que hago en estos 9 años que llevo en la diócesis. ¿Qué hago? Pues en la visita pastoral es hacerme vivir. Los sacerdotes no varían para nada, el programa de vida que tienen las parroquias lo acumulan en el tiempo, pero las actividades son las mismas que se hacen habitualmente, y fundamentalmente es ver la vida de catequesis, de predicación, de formación que hay en la comunidad cristiana, cómo son las celebraciones litúrgicas, si toca funeral, funeral, si toca boda, boda, y si toca bautizo, bautizo. Eso depende cómo coinciden en el tiempo, y también la vida de caridad, el compromiso caritativo y social de los cristianos y la vida de comunidad, cómo se desarrolla la vida de comunidad, visitar si hay religiosos, instituciones. El cardenal don Carlos Amigo, obispo emérito de Sevilla. La Iglesia está preocupada por la fidelidad. No estamos preocupados para que no nos ponen alfombras rojas por donde pasamos, sino que la Iglesia está preocupada por ser fiel a Jesucristo. Y esa fidelidad le lleva a estar allí donde hay un necesitado. Y después se nos caería la cara de vergüenza de presumir a costa de los pobres. A los pobres se les sirve, pero no se les utiliza como unos números para ganarse aplausos. Y la Iglesia es así. Pero hombre, ¿cómo no dicen ustedes más? Bueno, se publican informes y todo lo demás, pero a veces se quiere ver a la Iglesia como la Iglesia no es. Y las personas que están cerca de la Iglesia, en las parroquias, en las casas religiosas, tienen una visión completamente distinta de la que pueden dar pues los medios de comunicación, quizá porque tampoco es su finalidad estar pues en las sacristías, diríamos así. Y con motivo de la elección del último Papa, fíjense ustedes, antes de la elección del Papa, parecía como que la Iglesia se hundía por todos los costados. Que este barco de la Iglesia, pues nada, hacía agua por todos los sitios. Se elige el nuevo Papa y parece como que sale un sol que se lleva consigo todas las nieblas que había alrededor. Y excepto algunos periódicos de China, los grandes diarios de todo el mundo, estuvieron donde 15 días que en primera página figuraba todo lo referente a la Iglesia y al cónclave. Y cuando te dicen, hombre, la Iglesia está lejos de la sociedad, pues si estuviera cerca, estábamos, en fin, al lado del brasero, en la camilla de la casa. Diferentes sacerdotes diocesanos, como don Ángel Luis Montalvo, párroco de Santa Quiteria, Alcázar de San Juan y Trinitario. Me ordené hace 30 años, ha hecho en estos días, en Alameda de Cervera, precisamente, porque no habíamos visto allí todavía una ordenación y nos parecía que era importante también hacerlo allí en el pueblo y fuera un testimonio. Después también pues estuve ya, me mandaron primero a Frankfurt, a Alemania. Estuve allí 5 años con los emigrantes españoles, que entonces había misiones españolas para los emigrantes, que también pues habían ido allí a ganarse la vida. Y de vuelta estuve un año en Alcázar, un año que pasó un poco desapercibido porque estuve en el seminario. Los trinitarios todavía teníamos seminario de BUP y estuve aquí un año. Después pasé a Sevilla, donde estuve 9 años en una parroquia de las afueras de Sevilla, de la periferia, y capellán en la cárcel, primero en la cárcel de Alcalá de Guadaira y después en la cárcel de Sevilla. De ahí
pasé a Granada, estuve solamente un año y luego, en fin, en Antequera otros 5 años y últimamente en Málaga 9 años de mi vida viviendo allí, trabajando en un barrio marginal de la periferia, La Palma Palmilla, es bastante conocida en Andalucía por lo menos, y allí pues llevábamos los trinitarios, éramos una comunidad pequeña de 3 personas y a veces de 2, las 2 parroquias del barrio y también la pastoral penitenciaria. Y bueno, pues esa es un poquito mi historia cronológica y si un día tenemos tiempo nos paramos en cada etapa y podemos contar muchas cosas de cada una de ellas. Don Ernesto Villegas, vicario de Santa María de Alcázar de San Juan. En mi diócesis, que es la diócesis de Nuestra Señora de la Paz de Trujillo, Venezuela, pues mi obispo, que se llama don Osvaldo, con nuestro obispo de aquí de Ciudad Real, que es don Antonio, pues entre diócesis hace ya un par de años tienen un convenio donde nosotros los sacerdotes de la diócesis de Trujillo, Venezuela, pues venimos acá a Ciudad Real a prestar un poco de ayuda pastoral y esto pues a la vez la diócesis de Ciudad Real que nos acoge, pues nos ayuda con la beca de los estudios en las universidades pontificias o eclesiales de acá de España. La finalidad es pues formarnos un poco más en la área de la teología o en algunas ciencias propias pues de tinte eclesiástico o en diversas otras áreas y por eso pues estamos acá en España. Don Álvaro Moedano, párroco de San Rafael de Alcázar de San Juan. ¿Y por qué sacerdote? Pues porque Dios quiso. Hay un compañero al cual quiero muchísimo que decía que siempre tenía claro que era cura porque Dios se lo había pedido, ¿no? Incluso él decía que en su oración le decía, no me pidas que sea cura porque si no te tengo que decir que sí. Pues no es algo que uno decida, sino que va descubriendo en el camino de su vida, que es Dios el que tiene más ganas de que tú te entregues en ese camino. Don Damián Díaz, párroco de Pedro Muñoz y delegado diocesano de Misiones. La vida en la misión es dura. Uno deja aquí a la familia, a los amigos, deja una serie de comodidades, te expones a una serie de riesgos, riesgos de enfermedades, riesgos de accidentes, riesgos de animales, no tienes las opciones que tienes aquí, aun cuando siempre tienes más opciones que la gente de allí, porque tienes, en el último caso, si llegas a tiempo, la opción de que te evacúen, ¿no? Tienes riesgos, pero también tienes unas compensaciones muy grandes. El sentir que lo que haces es estimado, es acogido, es apreciado, la respuesta que te dan, eso muchas veces no se encuentra aquí. Más luego, eso seguramente que tú lo habrás oído y seguramente que los espectadores también lo habrán oído alguna vez, porque los misioneros lo solemos decir muchas veces, es que recibes más de lo que das. Porque a mí me han dado mucho en África. Mi manera de ver la vida, de contemplar las cosas, cambió mucho de antes de África a después. Y entonces me ha aportado mucho. Y por eso, bueno, pues es por lo que te engancha y es por lo que quieres seguir, continuar con la misma, con ese mismo servicio, con esa misma misión. Juan Carlos Camacho, párroco de Campo de Cristana. Pues los cristianos tenemos un gran privilegio para encontrar la fuerza para buscar esa santidad. Y tenemos un privilegio porque el Señor se nos ha entregado, se nos ha regalado en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Entonces yo creo que en el sagrario es la fuente de donde emana la vida auténtica, la vida verdadera, que es Jesucristo, que es el amor de Jesucristo. Entonces, en la oración, en la meditación, en la reflexión, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la adoración al Señor, en esos ratos pues pacíficos, tranquilos, donde uno se acerca a Dios y se deja pues impregnar por su espíritu, también en la vivencia de la caridad, en los pobres, los que están a nuestro alrededor y necesitan también que les ayudemos, que les tendamos una mano,
en los enfermos, en todas esas dimensiones y facetas que la Iglesia nos brinda y nos regala y que nuestra sociedad pues también nos pone al alcance de nuestra mano para que ahí pues seamos santos. Don Julián Martín, párroco de Herencia y arcipreste de Mancha Centro. El Señor me llamó, y puedo decir que el Señor me llamó, y ya con 22 años fue cuando me planteé si yo estaba dando mucho tiempo a la parroquia y yo me sentía feliz dando tiempo a la parroquia, ¿por qué no darme plenamente? Y así lo hice, acabé la carrera, acabé en julio la carrera de magisterio y en septiembre ingresé ya en el seminario pues, para cursar la nueva licenciatura que lleva consigo el sacerdocio. Ajá, muy bien. En nuestros objetivos pretendíamos dar a conocer la vida de la Iglesia local, arciprestal, diocesana y en algunos casos nacional. Manos Unidas es la ONG de la Iglesia Nacional. Cada año nos muestra su vitalidad en el mes de febrero con diferentes acciones para recaudar fondos con destino a unos proyectos concretos. Y bueno, y en Alcázar, pues la coordinadora nació así, con un grupo de personas de la parroquia de Santa Quiteria, que se reunían en el salón parroquial y bueno, y hacían esta cena simbólica todos los segundos viernes de febrero, que es el pistoletazo de salida de la campaña de Manos Unidas. Adoración nocturna es un movimiento eclesial. Una vez al mes se reúnen a orar por la noche. Existen grupos de hombres y mujeres que en algunas ocasiones oran juntos. La adoración al Señor siempre ha sido, pero no de una manera organizada. Esto parece ser que la primera vigilia que lo hicieron fueron los franceses. Se reunieron en el año 1848, se reunieron 19 y entonces en una iglesia hicieron la primera vigilia nocturna toda la noche. Pero lo importante es el Santísimo. Eso es, para mí, por lo menos, el Santísimo. Y a veces pasamos delante de él y no hacemos ninguna señal. Cursillos de Cristiandad. Es un movimiento eclesial que tiene una vivencia fuerte y se reúnen periódicamente. Cuenta con una vivencia fuerte del día a día con frutos de frecuentes conversiones. Este movimiento, bueno, pues es universal porque está en un montón de países en el mundo. Trabaja desde dentro de la Iglesia Católica, porque al ser movimiento de Iglesia, somos Iglesia, nos consideramos Iglesia, y es un movimiento donde la vocación bautismal y la llamada a ser miembros de la Iglesia es clara, es decir, es lo más importante en nuestro movimiento. Entonces, cuando alguien oiga o nombre los cursillos de cristiandad, está nombrando este movimiento de Iglesia, donde se nos llama a dar testimonio, a dar el primer anuncio, porque es un movimiento de primer anuncio, es un movimiento carismático, basado bueno, pues en ese mensaje salvífico de Jesucristo. Entonces, el movimiento lo que hace es fermentar y llevar a los diferentes lugares, a los diferentes ambientes y entornos donde nos movemos, ese mensaje de Jesucristo. Equipos de Nuestra Señora. Es un movimiento eclesial para matrimonios, fundado por el padre Cafarel, francés. Tiene una estructura concreta, se reúne una vez al mes en una casa de un matrimonio concreto. Tratamos de explicarle a ellos las cosas que están bien hechas, las cosas que no están bien hechas desde el punto de vista de la Iglesia, ¿no? Les decimos si piensan que las cosas que hacen o cómo contestan o cómo han actuado es la mejor forma de hacerla o no. Y también desde pequeños, como decía Francisco, los hemos llevado a la misa. Han estado desde bebecitos en su portabebés con nosotros para que ellos poco a poco se vayan acostumbrando, ¿no?, a estar en la iglesia, a estar en la misa, al lugar, y también que aprendan poco a poco pues, a comportarse dentro de sus edades, ¿no? Talleres de vida y oración. Es un movimiento eclesial dirigido exclusivamente por laicos para enseñar a orar y vivir después de acuerdo con esa oración. Los talleres constan de 15 sesiones.
de 2 horas cada uno. La sesión es semanal. Nosotros en concreto nos reunimos todos los miércoles de 5 a 7 en los salones de la parroquia de la iglesia de San Juan. El trabajo del taller principalmente se realiza durante la semana, en la vida diaria de cada uno de los asistentes. Empiezo acudiendo al Espíritu Santo con una oración. Luego, a continuación, hago un pequeño silenciamiento, que es como una relajación física y mental, para poder relajarme, tener el alma vacía, sin ansiedad, y poder encontrarme mejor con el Señor. A continuación leo el texto del día que corresponde, entonces lo leo despacio, desinteresadamente, que quiere decir, yo lo entiendo así, no intento entenderlo intelectualmente tal como viene palabra por palabra, sino solo pensando lo que Dios en ese momento quiere decirme a mí, solamente. Está hablando en ese momento solo para mí, entenderlo personalmente. Esto lo practico durante 15 minutos y luego los otros 15 minutos los dedico a practicar la modalidad, que es una pedagogía que me ayuda a acercarme al Señor. Infancia Misionera es un movimiento eclesial para niños que pretende apoyar desde la infancia el mundo misionero. El día concreto de la infancia misionera se celebra siempre el 4º domingo de mes de enero, y alrededor de esa fecha existen unas actividades concretas para hacer con los niños también, como es el Adviento misionero, la lluvia de estrellas misioneras, y luego en algunas otras diócesis de España y de Latinoamérica sobre todo, existen grupos concretos de niños que trabajan la infancia misionera durante todo el año, como un grupo de referencia en el que trabajan y estudian y rezan juntos por otros niños. Los que dirigimos el programa nos reuníamos frecuentemente para programar y adaptar el programa a las realidades eclesiales y a las posibilidades técnicas que nos ofrecía Televisión Mancha Centro. En los primeros años disponíamos de medios técnicos, por ejemplo el Pronter, que nos permitía terminar el programa con una carta abierta. Hoy no es posible. Emitíamos noticias generadas en el arciprestazgo o en la diócesis. Hace unos días fue presentada en la Conferencia Episcopal Española la campaña Yo también marco la X a favor de la Iglesia y tú, con motivo de la asignación a la Iglesia de la Declaración de la Renta. Posteriormente se presentó esta campaña en Alcázar a los medios locales y comarcales. Aconsejábamos libros de lectura o alguna página web. La comunicación contribuye a dar forma a la vocación misionera de toda la Iglesia, y las redes sociales son hoy uno de los lugares donde vivir esta vocación, redescubriendo la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo. Hoy queremos despedirnos del primer programa que recuerda el 10º aniversario de Iglesia en Camino con una de las cartas entrañables que Adolfo escribía y que recorre la vida ordinaria y el encuentro con Dios allí donde vivimos y con los que nos encontramos a diario. Mis queridos espectadores, me gusta ir al mercado los sábados por la mañana. Es que me encuentro con Dios. Rezo. Desde mi casa hay poca distancia. Me encuentro con la señora Rosario, que al salir de casa hace la señal de la cruz. Veo a la gente entrar y salir de las tiendas. En la encina, Joaquín me atiende con una sonrisa y buenas palabras. Qué bien sabe vender. Me choca ver apiñadas a las personas mayores delante de la cartelera que anuncia las defunciones. Veo a los jubilados charlar amistosamente de sus cosas. Dios está entre ellos.
Mientras espero en la carnicería, doy gracias a Dios por lo bien que tratan a los clientes Vicente y Salva. ¿Qué arte tienen cortando la carne? Veo cómo salen unos, cómo entran otros. Alguien a mi lado pide el turno y responde: detrás de este muchacho. Es una señora. Gracias por lo de muchacho, le digo yo. Qué sencillo es Dios. Observo a quien pide en la puerta, a quien vende un cupón, y escucho sonar la campana en el bar del mercado. ¡Bote!, grita el dependiente. Alguien ha dejado una propina. Con los tiempos que corren, Dios también es generoso. Todos vamos y venimos con nuestra historia, con nuestras preocupaciones, con nuestros retos, con nuestros problemas. Dios en cada uno. Dios en el mercado. Dios vendedor y comprador. Rezo. Le doy gracias a Dios y pido incluso por los que no conozco, que son muchos. Dios me entiende. Dios está en este precioso hormiguero humano que es el mercado. Pero hoy me he encontrado con Dios cara a cara cuando he estado hablando con Miguel Francisco Moraleda, un buen sacerdote que hemos visto que es feliz en Pedro Muñoz y en Los Arenales. Y también le he dado gracias a Dios por los curas jóvenes y mayores, buenos y sencillos, curas que como Miguel se dejan robar la cartera porque no tienen nada que perder y mucho que ganar. Miguel, como otros curas de nuestro entorno, no tienen tiempo para sí mismos. Todo es para los demás. Curas que siempre suman y multiplican y nunca restan o dividen. Benditos curas, hombres de Dios entre los hombres. Muchos cristianos tal vez no sepan lo que hace un sacerdote. Piensan que no hacen nada. Por eso se les escapa y dice que quieren el trabajo de un cura. Pero nadie quiere cobrar el escaso sueldo de un sacerdote. ¿Ya veis? Dios está en el mercado, caminando con nosotros, compartiendo nuestras preocupaciones, nuestra cruda realidad, y también está al lado de los sacerdotes, que nos recuerdan su existencia con su palabra, con su vida y con su continuo actuar. También le pido a Dios por Miguel, para que haya muchos Migueles y muchos Antonios, Vicentes, Javieres, Ambrosios, Damianes, que nos ayuden a descubrir a Dios en las cosas normales de la vida, pero también en la Eucaristía, en los sacramentos, en la oración comunitaria. Necesitamos muchos hombres y mujeres de Dios entre los hombres y las mujeres de hoy.